Y por definición, un discípulo de Cristo está conectado a Cristo. Está conectado al cuerpo de Cristo. Y acerca del discipulado es de lo que estamos hablando en nuestra serie de mensajes que hemos titulado Marcas de un discípulo. Marcas de un discípulo. Hoy estamos en la parte 2 de esta serie de mensajes y quiero dar un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Nosotros dijimos la semana pasada que existen gentes, pues en algún momento quizás todos pasamos por este proceso en el que al principio somos extraños hacia las cosas de Dios. No conocemos, desconocemos las cosas de Dios. Somos extraños. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás, cuando era niño mi abuela le decía a mis tíos eran los varones, iban todos los días, no sé si en su país, escuche, en aquellos tiempos era obligatorio, si usted vivía fuera de la casa de mamá, todos los días usted tenía que ir a visitar a mamá. Usted salía del trabajo, iba a visitar a mamá a ver cómo estaba y después se iba a su casa. Entonces, pues, yo recuerdo que mi abuela me estaba cuidando ese día, mis tíos llegaron y mi abuela comenzó a decir, es que he visto a un extraño caminando cerca de la casa. Lo veo un poco, no lo conozco y lo veo caminando mucho. Ella como que estaba preocupada porque, entonces, ¿qué significa un extraño? Esta es una persona que no conozco. Esta es una persona que no sé quién es. Esta es una persona que desconocemos sus maneras, desconocemos sus intenciones. En algún momento u otro, nosotros somos extraños a las cosas de Dios. Desconocemos de Dios, no sabemos de Dios, no nos entendemos con Dios. No sabemos nada de Él. Sí, y en este proceso podemos convertirnos en admiradores de Dios. Ya no somos extraños, sino que hemos escuchado de Dios. Y ahora pues hemos quizás leído, vimos un mensaje en YouTube, escuchamos un mensaje en un podcast y ahora admiramos a Dios, admiramos a Cristo y decimos lo siguiente: me gusta Cristo, me caen bien sus enseñanzas. Así como dijo Él, así es. Y cuando voy a la iglesia me siento bien, tengo una paz tremenda. Así que yo soy un admirador. Pero uno que admira es uno que está de lejos. La Biblia habla de ejemplos de admiradores de Cristo, como en el caso del joven rico, que siguió a Cristo y le dijo, maestro, qué gran enseñanza tienes tú. Ahora dime cómo puedo ser salvo. Puedo seguirte, puedo. Y pues él de lejos veía a Cristo y admiraba, pero no era un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo es un discípulo de Cristo. De eso estamos hablando durante esta serie de mensajes. Vamos a hablar en un momento más. Pero uno que admira y uno que sigue no es lo mismo. No es lo mismo. Hay otros que son seguidores. Con la ayuda de Dios podemos pasar de admiradores a seguidores. Como en el caso del pequeño Zaqueo en la Biblia, quien admiraba a Cristo de lejos. De hecho, la Biblia habla de un momento en el que Cristo iba pasando y la gente estaba apretándolo, mucha gente alrededor de él. Y Zaqueo, como era pequeño, se montó en un árbol para admirar, para ver a Cristo, para verlo. En ese momento Zaqueo era un admirador de Cristo. Pero Zaqueo pasó a ser un seguidor de Cristo en el momento que él permitió que Cristo entrara a su casa. Y el momento real es cuando Zaqueo dijo, Señor, si a alguien yo le debo algo, se lo voy a repagar. En otras palabras, estoy dispuesto a arrepentirme y a cambiar mi vida y lo que estaba mal, lo voy a hacer bien en mi vida para seguirte. En ese momento él se convierte en un seguidor de Cristo. Y hay gente que continúan siendo meramente admiradores de Cristo, pero no somos seguidores de Cristo. Un seguidor es uno que ha cambiado su vida, que no es igual que antes. De eso vamos a hablar un poquito más. Existe también otra categoría de la que podemos hablar en nuestro caminar. Existen otros que también son usuarios de Cristo. Esta es la persona que sigue a Cristo, pero es con el propósito de usar a Cristo. Yo sigo a Cristo porque me conviene. Yo sigo a Cristo. Perdona mis pecados. Me da papeles.
consigue novia, me da paz, yo duermo bien, pues todo esto Él hace por mí. O sea, lo tengo trabajando para mí. Todas las mañanas yo me despierto y le digo, Dios, yo quiero que tú hagas esto por mí, esto por mí, esto por mí. Entonces, pues, yo lo uso a Él. Soy un usuario de Cristo. Hay gente que son usuarios de Cristo. Ellos no hacen nada por Cristo. Ellos quieren que Cristo haga todo por ellos. El que es discípulo entiende lo siguiente. Hay un costo a pagar y nosotros tenemos que hacer algo también para seguir a Cristo. Entonces, pues, pero el que es usuario, no. Ahora, la semana pasada hablamos por un buen tiempo y leímos en específico Mateo 8:34, que dice lo siguiente. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, y de esto fue de que hablamos lo más, ¿ok? Escuche, el que quiera seguir a Cristo, en pos de mí significa el que quiera seguirme a mí, el que quiera ser mi discípulo. Escuche, esto es lo que las marcas de un discípulo. Número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Número 3, y sígame. Entonces, pues hay gente que... entonces, nosotros estamos haciendo un llamado a la reflexión. Si usted es un discípulo de Cristo, tiene usted la marca de un discípulo. De acuerdo a las mismas palabras de Cristo, Él dice lo siguiente. El que quiera ser discípulo mío, el que quiera seguirme a mí, número 1, niéguese a sí mismo. Entonces la pregunta es, si usted es un discípulo de Cristo, ¿usted se está negando a sí mismo? Y clarificamos, el negarse a sí mismo no significa, no, que voy a sufrir a propósito. No, que no me voy a tomar ese refresco porque me estoy negando a mí mismo. No, que negarse a sí mismo, y la definición es la siguiente, es que ya yo no vivo para mí. Mis prioridades ya no son lo más importante. Mis prioridades son las prioridades de Cristo. Yo estoy viviendo para Él. Cuando yo me despierto en la mañana, yo digo, ¿qué es lo más importante para Dios? No me pregunto qué es lo que más me conviene a mí. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo que es más satisfactorio? ¿Qué es lo que es más fácil para mí? Yo me pregunto, ¿cómo yo puedo servir a Cristo hoy? ¿Qué es si yo tengo que hacer un sacrificio, lo hago. Si tengo que negarme a mí mismo, lo hago. Mucha gente necesita comenzar a negarse a sí mismo en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, quizás usted necesita ver menos televisión para leer más palabra. ¿Sabía usted que la Biblia dice que en la parábola del sembrador, la Biblia dice, Cristo enseñó que la palabra es una semilla que cae en el corazón. Ahora, ¿a quién le da Dios semilla? ¿A quién le da Dios palabra? Al que siembra. La semilla es para sembrarla. Ahora, hay mucha gente, muchos de nosotros, no tenemos semilla, no tenemos palabra para sembrar. Ahora, si sabemos lo que pasó ayer en el Congreso de nuestro país, lo que el diputado tal y tal dijo, lo que el presidente quiere hacer, y sabemos todas las noticias. Sabemos también lo que Shakira dijo de su novio, de que se quiere. Sabemos toda la farándula. También sabemos de cuántos goles le metió el equipo tal al equipo tal. Y de eso yo puedo hablar con alguien más. Pero no puedo hablar de palabra porque no tengo palabra. Entonces, pues, si yo no me niego a mí mismo y busco más bien de Dios, quizás Dios me da palabra. Y puedo sembrar palabra en otros también. Entonces, pues, y hablamos mucho acerca de negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Y eso, escuche, si usted no se niega a sí mismo, si usted cree que usted es un discípulo de Cristo y usted no se niega a sí mismo, usted está engañado. Punto. Número 2, y tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Significa, que voy a hacer algo para sufrir. Mi cruz es mi esposa. Mi cruz son mis hijos. Mi cruz es, escuche, definimos y dijimos lo siguiente, que la cruz es un acto
Cuando yo tomo mi cruz, estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo lo que entendieron los receptores originales de esta escritura. Entendieron lo siguiente. Cuando Jesús dijo esto al principio, Él habló con gente, dijo, tome su cruz. Y lo que la gente entendió fue esto. Oh, los que se crucifican son aquellos quienes se rebelan en contra del imperio romano. Esos son los que van a la cruz. Y cuando tú llevas tu cruz detrás del centurión que te va a crucificar, estás diciendo, hasta aquí llegó mi rebelión en contra de la autoridad. Entonces, ¿qué significa esto? Significa el que toma la cruz ha dejado de rebelarse en contra de Dios y se ha sometido completamente a la voluntad de Dios. Esas son dos cosas que un discípulo hace. Yo me niego a mí mismo, tomo mi cruz y entonces puedo seguir a Cristo. Un discípulo es uno que ha decidido seguir a Cristo en fe y obediencia. Escuche, si usted no tiene fe y usted no está caminando con Cristo en obediencia, usted no es un discípulo. Usted quizás piensa, quizás usted es un admirador, o muy probablemente en el mundo, en nuestro mundo, hay muchos usuarios. Estamos usando a Cristo nada más. Pero discípulo es uno que se niega a sí mismo, toma su cruz, y esta definición, pues, que podemos leer aquí, dice que es uno que está siguiendo a Cristo. Porque si estoy siguiendo a Cristo, porque fíjese los pasos. Número 1, niégate a ti mismo. Número 2, toma tu cruz y entonces sígueme. O sea que si yo estoy siguiendo a Cristo en fe y obediencia, que es el tercer paso, significa que ya pasó por los primeros dos. Hay gente que cree que puede seguir a Cristo sin pasar por los primeros dos pasos. Y estamos equivocados. Entonces, pues, como respondemos como discípulos, como Cristo dijo que somos discípulos. Mucha gente dice, es que yo lo hago a mi manera, como a mí me parece, como a mí me enseñaron, porque en mi familia, cuando yo me dijeron, porque mi abuelita, porque en mi país la costumbre es, escuche, los que somos discípulos de Cristo, no nos regimos por lo que nos dijeron o por lo que en nuestra cultura o que en nuestro país, como me criaron a mí. Nosotros nos regimos por lo que dijo Cristo. O sea que no es como yo digo, es como dice Cristo. Escuche, esto es un discípulo. Yo entiendo que no todo el mundo quiere ser discípulo. No todo el mundo desea ser discípulo. Pero en esta serie de mensajes estamos clarificando cuáles son las marcas de un discípulo. Cuando somos discípulos nos involucramos en el ministerio de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado y al llamado con el que Dios nos ha llamado. Entonces, pues, yo me involucro en el ministerio de acuerdo a los dones que Dios me ha dado y con el llamado que Dios me ha llamado. Entonces, pues, esto es parte de ser discípulo. Esto es marca de un discípulo. Así que hoy vamos a leer esto, que es una definición de Cristo acerca de lo que el proceso de discipulado. Y lo vamos a leer en Mateo 28, que es la gran comisión. Y cuando lo consiga vamos a estar de pie. Mateo 28, ahí vamos a leer. Allí vamos a estar leyendo del 16 al 20 y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí la palabra del Señor dice lo siguiente. Pero los 11 discípulos, habían 11 porque ya Judas había cometido suicidio, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Y esto es algo que ahorita vamos a estudiar en unos momentos. Significa que los discípulos se fueron. ¿Qué significa? Que los discípulos van. Y en un momento vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Todo discípulo tiene que ir. Pero los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Los discípulos siguen órdenes. ¿Cuáles son las órdenes que usted está siguiendo? ¿De quién? ¿De dónde vienen?
17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. El 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puede estar sentado. Gloria al que vive. Así que fíjese que aquí voy a resaltar primeramente en el versículo 18, donde allí dice toda potestad. Toda potestad. ¿Qué significa esto? Que Cristo tiene toda autoridad. Cristo tiene toda la autoridad. Cristo tiene autoridad sobre toda vida. Cristo tiene autoridad sobre el futuro, el presente, el pasado. Él tiene autoridad en la luna, en la tierra, en Marte, en el universo. Cristo tiene toda autoridad. Entonces Cristo está afirmando que Él tiene toda autoridad y que Él tiene el mundo entero, Él lo sostiene en sus manos. Él tiene toda autoridad. De hecho, Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas nos incluyen a nosotros. Usted fue creado en Cristo. Cuando Dios concibió de la creación, todo esto se hizo en Cristo. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, y visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así pues que escuche, todo demonio, todo ángel, todo lo que se ve, todo lo que no se ve, toda persona, todo lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, todo fue creado por Él y para Él. Y por eso Él tiene toda autoridad. Ahora que de esta manera es que Cristo está diciendo lo siguiente. Escuche, lo voy a poner en la pantalla. Dice, Cristo dice, yo tengo el derecho, porque el que tiene autoridad tiene el derecho. Y por favor, si podrían por favor poner la próxima slide. Yo tengo el derecho y la autoridad de definir tus prioridades. Porque tú vives bajo mi autoridad. Es como el padre que tiene hijos que viven en su casa y esos hijos están bajo la autoridad de ese papá, de esa mamá. Entonces, la mamá o el papá pueden decir, vas a dejar de ver estos videojuegos y te vas a poner a leer este libro. ¿Vas a hacer esto o no vas a hacer esto? Voy a definir tus prioridades. ¿Te vas a acostar a las 8:30 de la noche? No vas a comer pura cosa con azúcar. No más este cereal con cositas que se ve muy bonito. Digo, circulitos de diferentes colores, no sé qué más, qué tal. Es pura azúcar y yo no voy a dejar que vas a tener que comer vegetales. Porque digo yo, ese padre, esa mamá, tiene la autoridad de definir las prioridades del hijo. Y Cristo dice lo siguiente, yo tengo toda potestad, así que yo tengo toda autoridad de definir tus prioridades, así que tú debes alinear tus prioridades con las mías, porque al final del día es a mí a quien me vas a tener que rendir cuentas. Entonces, cuando Cristo comienza a hablarle a los discípulos de esta manera, Él está diciendo, escuche, esto es para un discípulo. Toda potestad me ha sido dada a mí. Así que, ¿qué te estoy diciendo? Alinea tus prioridades con las mías, porque al final del día tú me vas a tener que rendir cuentas a mí. En el versículo 19 habla acerca de cuál es la prioridad de Cristo. ¿Cuál es la prioridad de Cristo? La prioridad de Cristo es hacer discípulos. Pero fíjese lo que primero dice allí.
allí dice, id. Entonces, si yo quiero alinear mi vida con la prioridad de Cristo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir. Así que escuche. Preparándome para este mensaje, hice un pequeño estudio de todas las palabras que Cristo utilizó, todas, en los 4 evangelios. Y después refiné y busqué cuáles son los mandamientos, las palabras que son mandamientos que Cristo habló mientras que Él estaba en esta tierra. ¿Y sabía usted que, déjeme darle el número correcto aquí, 64 veces en su vocabulario, Jesucristo utilizó palabras como anda, ve, id. ¿Qué significa esto? Que Cristo está enseñando y el que es discípulo de Cristo está moviéndose. No está estancado, no está nada más sentado. El que es discípulo de Cristo va. De hecho, tantas veces Cristo habló acerca de esto. Y hay, como dije, 64 veces. Pero al que traía una ofrenda, estando enojado con su hermano, le dijo así: deja tu ofrenda y ve a reconciliarte. Al que habían obligado a llevar la carga por 1 milla, le dijeron, Jesús le dijo, si te obligan a llevar la carga por 1 milla, ve y llévala por 2 millas. Al que sanó de lepra, le dijo, ahora que estás sano, ve, muéstrate al sacerdote como testimonio de que Dios te sanó. Al centurión que vino a pedirle sanación por la hija, le dijo, porque has creído, ahora ve a tu casa, tu hija está sana. Si tu hermano peca contra ti, ve, habla con él, repréndelo si es necesario, arregla tu situación con tu hermano, pero no te quedes allí, ve. Al joven rico que admiraba a Cristo, le dijo, ¿quieres seguirme a mí? Ve, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme a mí. El que quiere ser discípulo tiene que ir. A la mujer samaritana le dijo, ve, busca a tu esposo y vengan a hablar conmigo. A María Magdalena le dijo, no te agarres de mí porque yo voy al Padre. Así que ve y dile a los discípulos que yo voy a subir al Padre, a nuestro Padre. Pero ve y darles este mensaje a ellos. Y en la gran comisión, Él dice, id, o sea, vamos, vayan, ve. 64 veces. Este es el mandamiento el mandamiento que más Jesucristo usó en su vocabulario cuando estaba vivo en la tierra. El de ir. Un discípulo se mueve, un discípulo hace algo, un discípulo va más allá de las palabras y un discípulo entiende que todos tenemos la misión de ir. Todos tenemos que ir. De hecho, hoy después del servicio, un grupo de nuestra iglesia va a ir a la prisión a llevar las buenas nuevas. Vamos a enviar un equipo de la iglesia Sion, como lo hacemos todos los primeros y terceros domingos del mes, a ir a ministrar. Entonces, no vamos a quedar aquí, vamos a ir. Como pastor, uno de mis trabajos es ir a visitar las casas, ir a discipular, ir a aconsejar, ir. Constantemente tengo que estar yendo. Ahora, si usted es un discípulo, ¿a dónde ha ido usted en el nombre de Cristo? El que es un discípulo va. Así pues que, y va es a ser discípulos. Va a ser discípulos.
Y ahora vamos a hablar acerca de lo que Jesucristo dice son estas cosas que un discípulo debe hacer. ¿Cómo es que voy a ser discípulo? Por cierto, el que hace discípulos ya es discípulo. O sea que para ser un discípulo yo tengo que enseñar, tengo que bautizar, Ahora fíjese, aquí mismo dice, en las palabras de Cristo, por tanto, id, haced discípulos y los estás bautizando. O sea, bautizándolos. Entonces, el que es discípulo se ha bautizado. Escuche, si usted es quizás usted puede ser un admirador de Cristo sin bautizarse, pero usted no puede ser un discípulo de Cristo al menos que usted se bautice en agua. Y por eso es que nosotros hacemos un énfasis tremendo en nuestra iglesia. Queremos cumplir con la comisión que Cristo nos dejó. En nuestra iglesia no estamos para entretener, para que usted se sienta bien, que usted sienta, oh, yo fui a la iglesia lleno de pecados y ahora me siento un poquito mejor, mi conciencia. Fui a la iglesia. Escuche, usted necesita ser un discípulo. El propósito de nosotros es que usted sea discípulo. Entonces un discípulo se bautiza. Cuando yo me bautizo, estoy entrando en un acto que marca mi comienzo con Cristo. Escuche, el comienzo formal de la relación, del caminar, del discipulado con Cristo es el acto del bautismo. Si usted hubiese hablado con algún creyente, alguien que fuese a la iglesia, cuando Cristo estaba pues en el primer siglo, en la iglesia primitiva, y usted hubiese dicho, es que yo soy un discípulo de Cristo, le hubiese preguntado, ¿y cuándo te bautizaste? Porque si no estás bautizado, no eres discípulo. Porque el que ha comenzado a caminar con Cristo, entonces pues está bautizado en aguas. Es una declaración pública de que estoy alineado con Cristo. Cuando yo me bautizo, estoy diciendo, con este acto, yo estoy diciéndole al mundo, mis prioridades ahora no son mis prioridades son las prioridades de Cristo. Me estoy arrepintiendo. Estoy diciendo mi lealtad, mi vida, mis prioridades son con Cristo. Un bautismo en aguas, la Biblia dice que es un acto en el cual limpia pecados inclusive. Que cuando yo recibo a Cristo por fe en oración y me bautizo, es un acto simbólico en el que el agua es como que me está limpiando. Así cuando usted está sucio, llega del trabajo, todo a olores diferentes y se mete en esa agua y se baña y se lava, es algo espiritualmente hablando similar. Cuando yo me bautizo, salgo de esa agua y estoy limpio en Cristo. Amén. Y me estoy identificando cuando leemos, pues, y tome nota, puede leerlo después, Romanos 6, del 3 al 4, dice que me estoy identificando con la muerte y con la resurrección de Cristo. Entonces estoy diciendo, yo soy un discípulo de Cristo, estoy siguiendo a Cristo. Cuando bajo en esta agua, me identifico con su sepultura, y cuando salgo del agua, me identifico con su resurrección. He muerto en Cristo y he resucitado en Cristo. Entonces, pues, ahora, fíjese que quiero que leamos esto, lo que estoy poniendo en la pantalla, que habla acerca de la fórmula, que es lo que dice allí en Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Existe en el mundo hispano especialmente, me he dado cuenta recientemente, de que hay esta doctrina en la que solo se bautiza en Cristo solamente. Pero las palabras de Cristo son claras en Mateo. Id y haced discípulos, número 1, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, mire, cuando soy sumergido en el agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, soy sumergido en la comunidad de la Santa Trinidad. ¿Qué significa esto?
que yo estoy aceptando la invitación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a ser parte de la comunión que ellos tienen. De la comunidad o comunión con unidad. Con unidad. O sea que ahora estoy con unidad, tengo comunidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Alguien se preguntó en algún momento, y esta pregunta quiero hacerle a usted hoy aquí. Y por esto lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solamente en el nombre de Jesús. Escuche esto. ¿A quién amó Dios antes de crear a los seres humanos? Dios es amor, Dios ama, pero cuando los seres humanos no existíamos, ¿a quién amó Dios? Dios nunca ha estado solo, Dios siempre ha sido trino y había una comunión de amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que escuche esto, Dios no creó al ser humano para satisfacer una necesidad que él tenía. Dios no dijo, oh, estoy solito, no tengo nadie a quien amar, vamos a crear a alguien para amar. Yo necesito a los seres humanos para yo poder amar a alguien. Escuche, Dios es completamente autosuficiente. Él no nos necesita. Pero como Él ama, el amor produce un fruto. Él creó a los seres humanos para amarnos. Y cuando nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos siendo sumergidos en ese amor y en esa comunidad con ellos. Es un Dios, 3 personas. Así pues que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos invitan a ser parte de su comunidad. Entonces, todo esto es parte de ser discípulos. Exactamente así fue como Cristo lo dijo. El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y por cierto, mire cómo dice aquí. Y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Con quién está Cristo? Con los discípulos. El que es discípulo. Porque esto le habló a los discípulos. Dijo, la gente, todos queremos que Dios esté con nosotros. Pero fíjese que es solamente después de que dice, id, bautizad y enseñaos. Entonces, después de todos esos 3 pasos, yo estoy con vosotros. La gente que quiere decir, no, yo quiero que Dios esté conmigo. Pero ni van, ni bautizan, ni enseñan. Pero Cristo promete la presencia de Él hasta el fin del mundo. Después de que vamos, bautizamos y enseñamos. Ahora, hablando acerca de enseñar. ¿Enseñar qué? ¿Qué es lo que voy a enseñar? ¿Qué es lo que voy a aprender? Enseñar a que alineemos nuestras vidas con todo lo que Jesús enseñó, de manera que sometamos nuestras vidas a la voluntad de Dios. No es nada más de aprender intelectualmente. Escucha, y mucha gente conoce la Biblia, te la pueden citar. Terminan el versículo antes de que tú lo comiences, pero no lo viven. Eso no es un discípulo. Un discípulo alinea su vida con la voluntad de Dios y se somete a esa voluntad. Así pues que hablando de la voluntad, y con esto cerramos, y en un momento vamos a tomar Santa Cena, 3 aspectos de la voluntad. Número 1, existe una voluntad que es impulsiva. Y aquel que no es discípulo vive por impulsos, vive por emociones. Bueno, esta debe ser la voluntad que voy a seguir porque es la que me hace sentir mejor, la que me hace que se me paren los pelos, la que me da alegría.
o la que me parece más fácil a mí, o lo que me conviene más a mí. Esa es la voluntad impulsiva. Ahora, aquel que es discípulo de Cristo comienza a tener otro tipo de voluntad diferente. Porque está siendo enseñado con la palabra de Dios, ahora su voluntad pasa de ser impulsiva a una voluntad reflexiva. ¿Cuál es la voluntad reflexiva? Es una voluntad que dice, ¿será esto de Dios? Estoy reflexionando. ¿Será que yo debo casarme con este hombre? ¿Será de Dios? ¿Será de Dios? El que es impulsivo dice, ay sí, mi príncipe azul, me voy a casar. El que es reflexivo dice, ¿será de Dios este hombre? ¿Será de Dios que yo coja ese trabajo? ¿Será de Dios que yo me pase de esta ciudad a aquella otra ciudad? ¿Será de Dios que está reflexionando constantemente? Y entonces está buscando una voluntad, pero está reflexionando. Y esta es a donde queremos llegar todos. La voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo. Estoy viviendo mi vida de una manera que la palabra me ha enseñado tal cual de que yo estoy viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Cristo. Y cuando yo tomo una decisión, mi prioridad siempre es la prioridad de Cristo. Escuche, el que vive de esa manera nunca se equivoca. Porque estoy alineado con Cristo. Es Cristo quien me está diciendo con quién me caso, dónde trabajo, dónde vivo, compro casa, no compro casa, renuncio o me quedo ahí en ese trabajo por más tiempo. O sea, porque estoy no llevado por impulsos. No solamente que estoy reflexionando a ver si funcionó o no, si va a funcionar, pero ya yo estoy automáticamente viviendo mi vida de acuerdo a la voluntad de Cristo. Entonces yo estoy mirando el televisor y ahí están pues las novelas, o ahí está Narcos y están no sé qué más y no sé qué tal. Entonces pues el que se lleva por impulsos sigue mirando. El que está reflexionando dice, ¿será de Dios que yo vea 6 horas de televisión? Y el que es de Cristo automáticamente ni lo piensa, ya de una vez sabe, sin preguntarse, que pues eso no es, no necesito ponerme a hacer otra cosa diferente. Necesito sentarme a hablar con mi esposa. Necesito ver qué está haciendo. ¿Dónde es que estará mi hijo en este momento? ¿Estará, mientras que yo estoy 6 horas viendo televisión, estará él 6 horas jugando juegos donde quitan cabezas, donde hay metralletas matando a todo el mundo? Entonces pues no estoy reflexionando, sino que ya de una vez yo estoy automáticamente obrando la voluntad de Dios en mi vida, porque yo he aprendido a hacer en mi vida lo que Cristo me está enseñando. Aleluya. Entonces, pues, estas son marcas de un discípulo. Marcas de un discípulo. Otra cosa más, que esto es para los discípulos también. Cristo nos dijo que tomemos de la Santa Cena, que celebremos esta Santa Cena, que vengamos delante de esta mesa del Señor y que marquemos como discípulos la continuación de nuestro pacto con Dios. La Biblia nos enseña de que esta copa y este pan, uno simboliza la sangre de Cristo. Por cierto, cuando Cristo dijo, esta copa es la sangre en mi nuevo pacto. Así que el que la toma es porque está en el nuevo pacto. Y el pan es el cuerpo que Cristo entregó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. O sea que el que toma el pan, lo come y lo pone dentro de sí y dice, estoy aceptando el sacrificio de Cristo por mí. Y estoy en un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Esto es para aquel que es discípulo. Así pues que el bautismo es el inicio de mi relación formal con Cristo. Y la comunión, la Santa Cena, es un recordatorio de que yo continúo siendo un discípulo de Cristo, caminando con Él, viviendo como Él dijo que yo tenía que vivir. Es un recordatorio de que yo me he negado a mí mismo, he tomado mi cruz, le he seguido a Cristo.
me he bautizado, estoy viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Cristo y estoy yendo. No me estoy quedando estacionario, estoy yendo a cumplir la voluntad de Cristo donde quiera que yo voy. Allí, escuche, yo no sé usted, pero donde quiera que yo voy, allí va la presencia de Dios. Donde quiera que yo voy, allí hay palabra de Dios. Allí está sabiduría de Dios. Allí está el poder de Dios. Porque Él mora en mí. Él vive en mí. Y allí voy. Gloria al que vive. Sí, pues que vamos a tomar unos momentos para reflexionar, porque la Biblia nos manda a reflexionar en 1 Corintios 11. En unos momentos voy a leer esto. Mire cómo dice la palabra. El que venga delante de esta mesa, primero pruébese a sí mismo y entonces tome de la Santa Cena. Entonces, pues, vamos a hacer lo que dice la Biblia. En este momento examínese a usted mismo. Soy un discípulo de Cristo. ¿Estoy yo caminando con Cristo? ¿O estoy yo engañado?